Vamos a hablar de una parte muy interesante de los métodos cuantitativos que se llama modelo de redes. Este es un tipo de modelo donde, pensando en un modelo de transporte, las ofertas están en los puntos de origen y las demandas en los puntos de destino específicos, y las alternativas de embarque se ofrecen por medio de nodos intermedios, de manera que siguen rutas con capacidades definidas desde los orígenes hasta los destinos. Entonces, el modelo de redes nos sirve para modelar problemas de transporte. Primero que todo, vamos a ver lo que son los conceptos básicos. Entonces, hablemos de los conceptos básicos. Una red, tenemos una red a la derecha, se compone de un conjunto de nodos unidos por ramas. Entonces, estos circulitos que tenemos aquí son los nodos. Nótese que tenemos un nodo fuente y un nodo destino, y tenemos nodos intermedios. Los nodos también se denominan vértices o puntos y se representan usualmente a través de un círculo. Y tenemos los arcos o flechas o ramas, que es una línea que va desde un nodo cualquiera hacia otro nodo. Entonces, nótese cómo una red, por ejemplo, me podría permitir a mí representar el modelo de transporte correspondiente a tomar, por ejemplo, piña de la zona norte y enviarla, por ejemplo, a Panamá. Vamos a tener una gran cantidad de nodos intermedios que pueden corresponder a intersecciones de calles, y vamos a tener arcos que corresponden a carreteras o autopistas. Entonces, nótese que el modelado de redes surge de forma muy natural a los modelos de transportes. Nótese que en los problemas que resolvimos anteriormente únicamente consideramos origen y destino, pero en este caso hemos ampliado un poco más el concepto y estamos considerando nodos intermedios y ramas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, ok, veamos algunos conceptos importantes. Un arco es dirigido si permite flujo positivo en una dirección y flujo nulo en la otra dirección. Entonces, vea qué interesante. Un arco es dirigido si es unidireccional. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Las autopistas son unidireccionales o son bidireccionales? ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. pero Sí, por un momento se Ok, quedó sin audio. estábamos hablando de los arcos dirigidos y las redes dirigidas, y les estaba comentando que el arco dirigido es una rama que permite flujo únicamente en una dirección. Y yo les hice la pregunta, ¿son las autopistas o carreteras unidireccionales o bidireccionales? Son bidireccionales, ¿no? ¿Cómo? Son bidireccionales, ¿no? Sí, de hecho la mayoría de carreteras en nuestro Ya. país son bidireccionales. Tenemos un carril de ida y un carril de vuelta. Pero un arco dirigido, por definición, es unidireccional. Es decir, un arco dirigido solo permite flujo en una dirección y en la dirección señalada por la flecha. Ahora bien, una red se dice que es dirigida si todos sus arcos son dirigidos.
¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Quedé guindando, profe, con lo de la autopista. Ah, ok. Lo que les estaba comentando, por ejemplo, estábamos viendo algunos conceptos de modelos de redes y son conceptos básicos. Eh, Nótese que nosotros vimos dos conceptos que son nodos y arcos. Entonces, los nodos se representan a través de círculos y los arcos son estas flechas que tenemos acá. Hasta este momento hemos visto tres tipos de nodos: nodo fuente, nodo destino y nodos intermedios. Entonces, los nodos intermedios son estos que están en rojos. Ahora bien, un concepto importante es que un arco es dirigido si permite flujo únicamente en una dirección. Por ejemplo, veamos este arco, esta flecha que está entre 1 y 3. Nótese que el flujo va de 1 a 3. Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Una autopista o carretera se puede modelar como un arco dirigido? La respuesta es, si consideramos la autopista completa, toda la carretera, recordemos que usualmente en Costa Rica la mayoría de calles cantonales son bidireccionales, es decir, tienen un carril de ida y un carril de vuelta. Entonces, un arco no podría representar, digamos, la carretera como un todo, pero un arco en una dirección y en la otra sí podría representar, digamos, el flujo en una carretera. Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Una tubería de agua es unidireccional o bidireccional? Es decir, ¿el flujo es a través de una dirección o en ambas direcciones? Yo pensaría que la tubería principal es unidireccional. Sí, correcto. Casi siempre una tubería de agua es unidireccional. Fue unidireccional que me dijo. Sí, profe. Las tuberías usualmente son unidireccionales. Usualmente el agua entra a través de una tubería, pero esa tubería no es que en algún momento sale y entra el agua, sino que es unidireccional. Entonces, un arco dirigido es una flecha que únicamente va en una dirección. Ahora, hablemos más de este concepto de arco dirigido. Un arco dirigido es cuando el flujo es en una sola dirección. Por ejemplo, en este caso, el flujo va del nodo C al nodo A. Eso es un arco dirigido. Y como les comenté anteriormente, si una red únicamente tiene arcos dirigidos, se dice que la red es dirigida. También tenemos lo que es el arco no dirigido. Nótese que no tenemos una flechita en un lado y en otro. En este caso, el flujo es bidireccional. Lo representamos de esta forma. Entonces, nótese que en este caso el flujo va de A a C y de C a A. Ahora veamos otro concepto. Una ruta es una sucesión de arcos dirigidos que unen dos nodos pasando por otros nodos. Ese concepto es importante. Entonces, una ruta es simplemente una sucesión de ramas que unen dos nodos. Entonces, una ruta podría ser, digamos, 1, 3, 5. Nótese que va de 1 a 3 y luego de 3 a 5. Nótese que consiste en una sucesión de arcos que unen dos nodos, en este caso 1 y 5, pasando por el nodo intermedio 3. Ese es otro concepto importante. Una ruta es un ciclo, entonces un ciclo es una ruta que conecta un nodo consigo mismo, pero pasando por nodos intermedios. ¿Va? Por ejemplo,
Veamos el siguiente caso. Del nodo 4 salimos por esta rama hacia el nodo 2. Del nodo 2 vamos hacia el nodo 3 y del nodo 3 vamos hacia el nodo 4. Eso sería un ciclo. Entonces, nótese que hemos pasado por nodos intermedios y hemos llegado al mismo nodo de inicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok. Veamos aquí un ejemplo interesante. Este es un ejemplo de ruta. Aquí tenemos varios nodos. Tenemos los nodos A, B, C, D, E y F. Nótese que si nosotros salimos del nodo A, tomamos hacia el nodo B, del nodo B tomamos hacia el nodo D, del nodo D tomamos hacia el nodo E, del nodo E tomamos hacia el nodo C y de C a A hemos completado un ciclo. Entonces, nótese que un ciclo es una ruta que conecta un nodo consigo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok, existe otro concepto. Un ciclo es dirigido si sus arcos son dirigidos. Entonces, si un ciclo está formado por arcos dirigidos, decimos que el ciclo es dirigido. Otro concepto que nos va a importar muchísimo es el concepto de árbol. Un árbol es una red conectada que consiste en un subconjunto de nodos, es decir, es una parte de la red. Entonces los árboles en realidad son un subconjunto de una red. Y existe otro concepto adicional, un árbol de expansión conecta todos los nodos de la red sin permitir ciclos. Aquí un montón de conceptos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, veamos un ejemplo, el ejemplo número 1. Y aquí lo que les voy a pedir es que determinen lo siguiente. Determinen una ruta, un ciclo dirigido, un árbol y un árbol de expansión. Entonces, ¿qué es una ruta? ¿Recuerdan que era una ruta? La ruta es por todos los que tienen que pasar para llegar al mismo. No, eso es un ciclo. Veamos la Es una definición hora. veamos la definición de ruta. Una ruta es una asociación de arcos dirigidos que unen dos nodos pasando por otros nodos. Y un ciclo es una ruta que conecta a un nodo consigo mismo. Entonces, un ciclo es un tipo de ruta. Entonces, en este caso,
¿Cuál sería una ruta? 1, 2 y 5. ¿Cuál dijo, perdón? 1, 2 y 5 es una ruta. 1, 2 y 5 sí es una ruta, correcto. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Ok, veamos Primero vamos a hacer una observación. Nótese que todas las flechas tienen una sola dirección de flujo. Por lo tanto, estamos ante la presencia de lo que se denomina una red dirigida. Nótese que, como lo mencionaron ustedes, tenemos un montón de rutas acá. La primera ruta una ruta podría ser 1, 2, 5. Recordemos que una ruta es una sucesión de arcos dirigidos que unen dos nodos pasando por otros nodos. Aquí tenemos otra ruta. Nótese que esta ruta pasa a través de los nodos 1, 3, 4, 5. Y recordemos que también se nos pregunta por un ciclo. Recordemos que un ciclo conecta un nodo consigo mismo pasando por otros nodos. Entonces aquí tenemos una opción 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1 sería un ciclo. Y también se nos pide un ciclo dirigido. ¿Qué era un ciclo dirigido? ¿Recuerdan? Es que no sé si está bien, pero era como la consecución es que es que no tiene que ver los números. Sí, un ciclo dirigido es un Normalmente es como ciclo la ruta. cuyos arcos son dirigidos. No tiene que ver como el número a cuál bueno, el número o el no. Solamente hay que hay una conexión y que entre ellos y hay un ciclo marcado, digamos, no sé. Que van en un sentido. Sí, correcto. Un ciclo dirigido es cuando todos los arcos del ciclo son dirigidos. ¿Y qué era un arco dirigido? ¿Recuerdan? Un arco dirigido. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se fue al internet como por 2 minutos. Ok, estábamos hablando del ejemplo número 1 y estábamos hablando de los ciclos dirigidos. ¿Por qué estábamos hablando de eso? Bueno, porque se nos está preguntando, digamos, en el ejemplo 1 se nos está pidiendo un ciclo dirigido. Y yo les estaba preguntando a ustedes qué era un ciclo dirigido. Así que, ¿qué es un ciclo dirigido?
Bueno, un ciclo dirigido es un ciclo cuyos arcos son dirigidos. También un árbol, ¿qué era un árbol? Bueno, un árbol es una red conectada que contiene un subconjunto de los nodos. Entonces, un árbol es simplemente una parte de la red. Entonces, en este caso, lo que hice fue dejar algunos nodos y sus arcos. Esto que tenemos aquí sería un árbol. Y recordemos que un árbol de expansión conecta todos los nodos de la red sin permitir ciclos. Si ustedes analizan este dibujo que tenemos acá, este modelo de red logra conectar todos los nodos, pero sin permitir ciclos. Y con eso ya estaremos finalizando con el ejemplo número 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, Ok, vamos a ver si avanzamos un poquito más con este tema. Vamos a avanzar un poquito más con la materia y vamos a entrar a lo que sería la clase 17. En la clase 17 vamos a comenzar a analizar algunas técnicas que son utilizadas en el modelado de redes. ¿Alguna pregunta antes de seguir con la clase 17? Entonces, la verdad que todavía no ha agregado la otra tarea, ¿verdad? la tarea 6, no, la última tarea ya la agregué, la tarea 6, ahí está. Ok, ok. La tarea 5 es para mañana, me parece la entrega, pero para la tarea 6 todavía tienen hasta el 8 de noviembre. Ok, sí, es que no la he visto. Está bien. Ok, entonces vamos a ver comenzar a ver lo que son las técnicas de modelado de redes. Vamos a ver 3 técnicas por ahora. Bueno, hoy únicamente vamos a ver la primera. Tenemos la técnica del árbol de expansión mínima, la técnica del flujo máximo y la técnica de la ruta más corta. Entonces, antes de ver las técnicas, vamos a retomar algunos ejemplos. Esto que tenemos aquí es una red dirigida. ¿Por qué es una red dirigida? Porque no tiene ciclos. Me equivoco. Mm,
Pero se me escucha. Nosotros sabemos que los arcos, digamos que los arcos son no dirigidos porque los arcos no tienen flechita. Ve que no tienen flechita. Entonces, esto es un arco no dirigido y cuando tienen flechita, decimos que es un arco dirigido. Entonces, en este ejemplo 2, hay un arco que es no dirigido y el resto son dirigidos. Ahora bien, hablemos de la técnica del árbol de expansión mínima. Es un modelo de redes asociado a cada rama. Nótese que asociado a cada rama tenemos un costo. Entonces, asociado a cada rama vamos a tener un costo. Ese costo podría ser, por ejemplo, la distancia que existe entre dos ciudades. O podríamos tener, digamos, una red de tuberías y el costo también podría ser la distancia que existe entre una fuente, entre un nodo y otro. Entonces, nótese cómo la técnica del árbol de expansión mínima nos puede ayudar a modelar diferentes fenómenos físicos. Estamos interesados en varias cosas. Una de ellas es poder escoger un árbol de expansión cuya suma de costos sea mínima. Es decir, buscamos enlazar todos los nodos de la red de forma directa o indirecta con el objetivo de que la longitud total de los arcos o ramales sea mínima. Eso tiene todo el sentido del mundo, porque por ejemplo, si usted está en San Carlos y quiere enviar producto de San Carlos a Panamá, usted va a querer minimizar la longitud de los arcos. Es decir, usted va a querer minimizar la distancia de recorrido. A continuación vamos a ver un algoritmo que nos permite resolver este problema. Este algoritmo se llama técnica del árbol de expansión mínima. Veamos un ejemplo, veámoslo a través de un ejemplo. Una empresa constructora tiene el proyecto de unir 5 comunidades, pero buscando construir la menor cantidad de kilómetros de carreteras. Es decir, buscamos minimizar la suma de los costos. Para resolver este problema, lo que buscamos es minimizar el costo de construcción del sistema de carreteras. Pero uniendo todos los nodos. Entonces tenemos 5 ciudades, 5 comunidades que queremos unir, pero queremos construir la menor cantidad de kilómetros de carreteras. Entonces, este problema se resuelve de la siguiente forma. Primero se elige un nodo en forma arbitraria. Entonces elegimos el nodo 1.
De todas las ramas que salen de este nodo, nos vamos a la rama que tenga el menor costo. Entonces, nótese que de este nodo salen 3 ramas, 4, 2 y 1. Digamos, con costos 4, 1 y 2. Elegimos la que tiene el menor costo. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos 2 nodos, de todas las ramas que salen de estos 2 nodos, nos vamos por la rama que tenga el menor costo. Entonces, nótese que de la rama 1 sale una que tiene valor de 4, una que tiene valor de 2, y del nodo 5 sale una que tiene el valor de 2, de 3 y de 1. Y nos vamos por la que tenga el menor costo. Nótese que no tomamos en cuenta las ramas por las que ya no fuimos. Y procedemos de la misma forma. De todas las ramas que salen de estos nodos, nos vamos por la rama que tenga el menor costo. Y de todas las ramas que salen por estos nodos, nos vamos por la rama que tenga el menor costo. El proceso se repite en forma iterativa una y otra vez. Y nótese que ya hemos logrado unir todos los nodos con el menor costo posible. Nótese que en este caso el costo es igual a 6. Este algoritmo se denomina el algoritmo del árbol de expansión.